Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Todos bienvenidos y bienvenidas al episodio número 200 de Chismes de Historia y Ciencia. Ya llegué a 200, no. ¿Cómo estás, Pepi? Bien, ¿y tú, preciosa? Bien. Qué bueno, mi niña. 200, wow. Chingas, madre, ya 200 semanas haciendo podcasts. ¿Te recuerdas cuando uno de los muchachos de los podcasts, creo que eran los herejes? No, los míticos. Los dijeron, ya rebasaron 7 capítulos, dice, porque ese es el promedio de los que empiezan a generar algún programa. El promedio es que llegan a 7 y ya no acabó, pasan. No more. Y si de esos hay varios que han iniciado. Claro, está fácil decirlo. Y de esos, pero la verdad es que tener la iniciativa de cuando menos comenzar tiene su mérito. Sí, exactamente. Hay gente que por diversas razones no continúa, pero tiene su mérito, ¿no? Empezar a animarse. Sí, a lo mejor y hasta ya adquirir equipo y cosas así, pues ya son avances. Y bueno, pues cualquiera que tenga su podcast empezado y que a lo mejor no le siguió, pues ojalá que se animen a darle una refrescada y a darle continuidad, como dicen. Siempre y cuando pues lo disfruten, ¿verdad? Si no, pues no tiene caso. Si es algo que les produce estrés, les produce animadversión. O si nomás lo que estaban buscando era generar números con eso y pues y no lo lograron, pues también creo que, bueno, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida con algo, pero a lo mejor pues no es la manera de empezar un proyecto, más que nada creo que tiene que ser con amor, pienso. Sí. Yo, ¿verdad? Pero bueno, pues queremos agradecerles a los que han llegado desde el inicio, porque hay varios que desde el inicio están y nos siguen saludando, nos siguen mandando su cariño, y a los que apenas van llegando, también les agradecemos que estén aquí. No sé cuál episodio les haya despertado su interés, pero esperamos que así cada episodio que vayan viendo, que les guste, y ahí nos verán ver evolucionando un poco, ¿verdad? Con el tiempo. Sí, muchísimas gracias a todos, Sí, de verdad, de corazón. Por ustedes seguimos, por todo su cariño que nos mandan en cada episodio. Y con cada comentario, con cada saludo, es como la batería, estar cargando la batería, ¿no? Si no, pues muy probablemente ya hubiéramos dicho, bueno, pues esto no le interesa a casi nadie, no estamos generando un impacto en nadie. No estamos generando un impacto, nadie está beneficiando, entonces pues no tiene sentido. Sí. Aunque sí lo hacemos porque a los dos nos gusta y por nosotros convivir los dos juntos y eso, pero también, o sea, sí ha sido mucha gasolina ver el impacto que tienen quienes nos escuchan. Ustedes son el combustible. Así mero. ¿Qué tal? Padrísimas sus letras de canciones. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos? Hoy es una continuación del episodio sobre Irán e Irak. La guerra de Irán e Irak. Muy bien. La vez pasada iniciamos, dentro de lo que iniciamos, les comenté que hay una película que se llama Argo, que protagonizada, producida, dirigida y actuada por Ben Affleck. Es esta película. Nosotros la tenemos en su casa, en nuestra casa, que es su casa, y vean los actores. Bueno, es Ben Affleck, Bryan Cranston y John Goodman. Bryan Cranston, pues es muy famosísimo, es el de Breaking Bad, y John Goodman es el que hizo de Pedro Picapiedra, en Picapiedra, es un señor gordito, y es el que hizo también el papel de Baby Ruth en la película sobre Baby Ruth, que ha sido el beisbolista más famoso que ha tenido las grandes ligas en Estados Unidos. De hecho. Esta película fue
fue realizada, o mejor dicho, presentada en el 2012, y es un hecho de la vida real. Habla sobre Tony Méndez. Tony Méndez murió en el 2019, era un agente de la CIA, nació en 1940, entonces él pues sí falleció ya con algunos años encima. Su papá era mexicano y su mamá italiana, y él era, precisamente su especialidad eran los, ¿cómo se llaman? Las servicios especiales ¿cómo se llama? ¿Negociaciones o qué? No, como actividades especiales, pero tiene otro nombre, o sea, entonces, bueno, pero eran así cualquier evento de tipo sí muy específico, muy especial, o sea, como una misión muy especial que tendría que metérsele ahí mucho coco, o sea, no nomás era el entrar, obtener alguna información o decirle una información al país, ¿sabes qué hay esto? Sino que había que realizar una acción y Tony Méndez. A lo mejor estar de encubierto un rato y cosas así, ¿o qué? Obtener la información posible, pero realizar una acción contundente. Entonces, Tony Méndez tuvo la ocasión de convivir inclusive con Ben Affleck. Por aquí tengo una foto donde están precisamente los dos. Aquí están. Tony Méndez, poco antes de fallecer, quien tuvo pues tuvo el gusto de dirigirse a la audiencia, ya que la película Argo fue la mejor película, ganó 18 premios, pero 18 premios en diferentes ¿categorías? Eventos, porque ya ves que está Cannes, que Cannes, exactamente. Ya. Entonces, en los que es el más importante o los que le reciben mayor difusión, pues son los Óscares, y fue la mejor película y el mejor guión adaptado. Y aquí Tony Méndez está con Ben Affleck, quien tuvo el gusto de ser el director, y Tony Méndez pudo decir un discurso el día de la entrega de los Óscares. Excelente. Entonces, la película, ya como película, se la recomendamos mucho porque los mantiene al filo del asiento, O sea, es verdaderamente tiene mucho suspenso. Sí. Y esto fue pues al inicio de la guerra, porque desde 1900, ya la revolución había sido en 1979, y en 1980 fue cuando en septiembre, 22 de septiembre de 1980 atacó Irak, y prácticamente estaban al borde de la guerra, ¿no? Entonces la película Argo habla sobre, así se llamaba la película que ellos hicieron, y supuestamente los prisioneros norteamericanos los hicieron pasar por actores canadienses que estaban filmando la película Argo. Órale, Pero para ello Tony Méndez tuvo que aprender el farsi, que es el idioma que hablan en Irán, que es uno de los idiomas persas. Muy bien, esto fue una introducción en cuanto a las tabloides, pero ahora nos vamos directamente a lo último que hablamos. Lo último que hablamos fue finales de 1981. Se había realizado la batalla de Khorramshahr, porque hubo un ataque. El ataque se inició con la aviación iraquí, pero en realidad no lograron gran cosa. Es más, prácticamente no realizaron nada. Fue prácticamente, como decimos aquí en México, fue mover el avispero, o sea, hacer que se iniciara esto, porque Irak tenía la idea de que estaba débil, y había un tratado en 1975, el Tratado de Argel, donde una zona que era altamente petrolera estaba en manos de Irán. Por ese tratado, Irak quería recuperarla. La capital se llamaba Awaz, y ahí se llamaba la zona de Faisek. Entonces,
en ese momento, conforme estamos continuando ya ahorita, el dueño del aire ya era Irán, porque Irak ya no tenía las suficientes fuerzas, capacidades de la aviación que tenía Irán, y como les había dicho, los israelíes le ofrecieron a los iraníes, ¿sabes qué? Yo te dejo que tus aviones sigan volando, porque prácticamente esto había perdido. Lo que sí tenía con muchísima contundencia era el equipo de tanques y el equipo táctico de vehículos blindados. El dueño o el que llevaba la cabeza era Irak. Entonces, pues curioso, ¿no? Uno dueño del aire y el otro dueño de la tierra. Uh-huh. Pero pues también había una desventaja ahí con Irán, de que donde entraban los iraquíes era con la infantería, con sus blindados y con sus tanques, y trataban de apoderarse de una ciudad. Pero como la proporción en hombres era de 3-1, o sea, 3 hombres iraníes por cada iraquí, y aunque los iraquíes tenían un buen grupo de soldados, pues inicialmente el ayatollah Khomeini tenía desconfianza de los soldados que había dejado el Shah de Irán. Uh-huh. Pero ya los integra, y entonces ya tenía un nuevo grupo, los Pasdarán, que actualmente se le llama el Ejército Revolucionario, y luego los Basij, que era un grupo de como les dijimos, una población que no sabía ni siquiera qué era una pistola, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Inclusive, un poquito más adelante vamos a ver el nivel de sacrificio, que estuvieron dispuestos a hacer, uh-huh, por tal de que pues sacar adelante la causa, a Irán, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, en 1983, viendo que Irak estaba pues prácticamente ocupado en el sur, que eran las zonas donde estaba la mayor concentración, porque precisamente ahí es donde termina el Shat al-Arab, que es donde desemboca en el Golfo de Pérsico. Ajá. Y entonces, pues en el norte estaban en la zona de Kurdistán, que los kurdos tienen frontera o tienen presencia, aunque no es un país reconocido, pero lo que es la zona de Kurdistán, uh-huh, pues es Irak, es Turquía y es Irán. Entonces está presente, digamos, en 3 países, pero hay más en Irak. Entonces los kurdos aprovecharon para rebelarse a algunas ciudades, y los iraníes pues ayudarles, porque en la zona del Kurdistán no nomás es una zona montañosa, pero hay mucho petróleo, es una zona muy petrolera. Y entonces en ese momento ya Irán se vio pues con 2 frentes y de pilón en su propia tierra. O sea, se debería asumir que los kurdos dijeron: nosotros te apoyamos, pues nosotros vivimos aquí en Irak, uh-huh, pues te apoyamos contra Irán. Negativo, o sea, nosotros nos queremos independizar. El pensamiento de los kurdos era diferente. Entonces, en 1983 se había logrado que Khorramshahr ya lo habían repelido los iraníes, a costas de un gran sacrificio, que, como les dije un rato más, les voy a decir de qué se trataba ese sacrificio. Entonces, porque se estaba cada lugar donde se posicionaba Irak era como la Primera Guerra Mundial. Se creaban trincheras, se ponían cercas de alambrado, y se luchaba con infantería abiertamente. Entonces, claro, esto
esto provocaba que hubiera muchos muertos en infantería, y aparte los iraquíes tenían el poder de tener muchos tanques, pero estaban viéndose ya rebasados, no rebasados, sino como que ya estaban perdiendo el vuelo que llevaban, porque Saddam Hussein asumió que pues la guerra no duraba más de un mes, o sea, como que él decía, no, entramos, metemos gol y ya que se acaba el partido. No, aparte de lo que decías que era un frente muy amplio, ¿no? Un frente muy amplísimo, donde ya ahora, a partir de, ahorita estoy hablando del 83, pero ya a finales del 82, ya los iraníes entraron ya a Irak, o sea, se revirtió, No, o sea, mientras los iraquíes tenían 3 zonas de frentes, bien logradas, por cierto, pero tipo Hitler, o sea, le decían a Hussein, hay que hacer esto, otro. Entonces, él se sentía que él, usted era el jefe, él debía decir cómo lograr el siguiente objetivo, y cometía cada culata, ¿no? Que provocaba la muerte y quería resultados inmediatos. Entonces, en muchas ocasiones, él mandaba fusilar a sus propios generales de alto prestigio y porque decía que no le estaban obedeciendo. Decía, pues es que... Pues pides puras pendejadas, o sea, ¿cómo logramos eso, cabrón? Había unos que como sea lo desobedecían, pero tenían un buen logro, y como que Hussein decía, bueno... Ok, pero era porque lograban algo, ¿no? Pues sí. Entonces, pero ya a finales de 1982 ya estaban los iraníes entrando en terreno iraquí, cosa que puso de pelos parados a Hussein. Y Hussein, eso fue en la zona sur, y los iraníes tenían un objetivo, la ciudad de Basora. La ciudad de Basora, en el sur de Irak, es la más importante en cuanto a como zona petrolera, como zona de flujo, de salida de su petróleo, y como ciudad muy importante, y como zona estratégica y logística la mayor. Y entonces ese es el objetivo de los iraníes, porque ya los Pasdarán eran los que les habíamos dicho que se llamaban los Artesh, que era el ejército de Irán originalmente, pero ya les empezaron a tener confianza, ya empezaron a confiar en ellos, porque de pronto hicieron una matazón. Se hizo una matazón, fueron muchos fusilados, y muchos los metieron pues los tomaron prisioneros, y no se confiaba en ellos. Pero ellos estaban haciendo, tanto los Pasdarán iniciales como los Basij, pues estaban haciendo lo que podían, o sea, como echándole ganas. Pero en realidad los Artesh eran los que verdaderamente sabían qué era lo que había que hacer. Cuando salen, se ve un cambio, pero muy radical. Se ve un orden, se ve una estrategia, se ven tácticas factibles. Entonces, pues ya vieron, y no solo eso, sino que se vio esa entrega, o sea, como dijo una vez un comentarista en uno de los tantos videos que vi de esto, dijo, casi reventaba su pecho de patriotismo por defender a Irán. O sea, realmente lo querían hacer. Y una de las cosas que le falló a Irak era que en el sur de Irak había muchos chiitas, que Hussein asumió que en Irán se convirtiera en una quinta columna, y no, ellos defendían a Irán, ya donde estaba, ya les habíamos comentado de eso, de que eso le falló a él. O sea, nunca se revirtió, nunca dijeron, pues somos de origen iraquí, vamos a defender a Irak. No, nosotros estamos en Irán y vamos a defender a Irán, aunque fueran de origen iraquí. Entonces eso fue otra que le falló, ¿no? No, pues sí. Al llegar 1983, también ya hubo una batalla que fue muy importante, donde entran los iraquíes, porque ya la zona sur ya se había convertido en una zona de contención de iraníes para los iraquíes.
Entonces, donde el norte era por donde había que atacar y pasar hasta la zona montañosa de Irán. Y aquí había una ciudad hay una ciudad que se llama Desful. Llegan, pero iban a hacer un ataque totalmente transversal. Uh-huh. Y la aviación iraní, que ya estaba más repuestita, uh-huh, pues estaba haciendo ataques, pero con F-16, ¿cómo les puedo decir? Los F-14 Tomcat, F-16 le acababan de llegar F-15 y F-16 a Israel. Nuevecitos. Okay. Y creo que esto no lo había comentado, ¿no? Sobre la destrucción de Osirak. ¿La qué? La destrucción de Osirak. No. Ahorita, bueno, resulta que lo que sí les platiqué es que los iraníes empezaron por atacar un reactor nuclear. No empezaron por eso, sino que fue uno de los ataques que hicieron fue en 1980 atacar el reactor nuclear de Osirak en Irak. Pero le provocaron daños, pero los franceses, que eran los que le estaban... Sí lo habías dicho, ya me acordé. Les dijeron, en 3 meses lo tenemos listo. Pero ya habían saltado las alarmas en Israel. ¡Ay, cabrón, están haciendo un reactor nuclear! Uh-huh. Y el 7 de junio de 1981 entraron 14 F-16, nuevecitos, ahí se estrenaron, haciendo pasta. Hicieron caquiña. Entonces ahí prácticamente los franceses le dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que hacerlo todo nuevo, ya se había gastado mucha lana. Entonces, no está en 3 meses, está en, quién sabe, 3 años. Algunos años, y invirtiéndole todo. Entonces ya quedó eso ahí por la paz. Pues sí. Aunque por ahí tenía ahí un recorte en un periódico donde decía, cuando yo estaba en la Universidad de Guadalajara, hablaba diciendo, rechazamos el ataque, rechazamos el ataque de que hizo Israel a Irak, uh-huh, pero igual los israelíes les dio, fue la Operación Ópera, de esa ya les platicamos en uno de los capítulos, uh-huh, y los israelíes entraron y salieron porque cruzaron por Arabia Saudita hablando en árabe, y cruzaron a un nivel muy bajo, y lo hicieron como estaban acostumbrados, con una puntería de que no se desperdiciaba ni una sola bala, ¿no? Entonces, ni una sola bomba, lo destruyeron totalmente. Entonces, ya Irak ya no contaba con eso. Entonces, toman Desful los iraquíes, pero los iraníes se van, y ellos tenían un modo de ataque que se llamaba avance por saturación. Okay. Ahorita les voy a explicar, les digo cuando hablemos sobre el ataque a Basora. Entonces, logran sostenerse un tiempo los iraquíes, pero ¿cuál era el problema? Que habían cruzado y les cierran el paso. Los iraníes ya no tenían, ya no tenían armas, ya no tenían vituallas ni nada, ya no podían ser avituallados. Uh-huh. Entonces, pues hubo una gran matanza entre iraníes e iraquíes, pero los iraquíes tuvieron que regresar, y regresaron con sus propios tanques, o con sus propios tanques y sus líneas, de vehículos blindados, blindados. Uh-huh. Porque de otra forma, pues, se los cazaban como venaditos, ¿no? Sí, claro. Pero ya entra al territorio, prácticamente ya estaban hasta cerca de Basora los iraníes, y entonces los iraquíes entran a una ciudad que se llama Susangerd. Hagamos de cuenta que, ok, tú estás avanzando hacia acá, pero yo avanzo hacia acá, y te obligo a que tu atención no quede en un solo punto, sino que tengas que darme la atención a mí también. Sí. Ajá. Atacan Susangerd, pero en ese momento ya los iraquíes, quitándose el orgullo, le piden a Estados Unidos, ¿sabes qué, cabrón? Ayúdame por favor, porque necesitamos misiles, cabrón.
Para esto, a principios de 1984, ya los iraquíes ya empezaron a atacar las ciudades, o sea, la población civil de Irán con aviones, generando, pues en las primeras oleadas hubo 16,000 civiles muertos. No. Entonces Irán dijo lo mismo, dijo, no, pues entonces también nosotros. Y empiezan a atacarse las ciudades llenas de población civil. Pero ya Irak decía, aquí me voy a atorar, cabrón, aquí me voy a atorar. Y Estados Unidos, en noviembre de 1984, restablece relaciones con Irak. Venga, mijo, venga. Ah, muy bien. Pues bueno, ahí vamos a vender. Ahí vamos a vender unos misilitos. Y es que buenos son. No, hombre, no. Sacan, si no matan, veas el sustazo que sacan. Entonces, ya los iraníes se vieron ya en esa situación de que ya inclusive había misiles Scud que iban contra la ciudad, y había misiles SAM-2 que fueron los que habían utilizado en la guerra de Yom Kippur. O sea, ya estaban viejones, pero funcionaban muy bien. Y ya la aviación, pues, de Irán se dijo, cabrón, pues, era lo que teníamos con mayor capacidad. Entonces, fíjense, llegan los gringos con los iraníes. Ay, que queremos hablar con ustedes. No, ustedes son Satán. Bueno, ¿por qué eran? Satán, son para ellos, ¿eh? El gran Satán, Estados Unidos. El nuevo Satán, la Unión Soviética. Y el pequeño Satán, Israel. O sea, estaba toda la familia Satán reunida ahí. Satanito. Hijos de... Bueno. Hasta la fecha se me hace bien curioso, o sea, cómo vemos desde así Edad Media y todo, cualquier cosa que desconoces poquito o que es diferente o lo que sea, es demoníaco, es del diablo. O que quieres darle una denominación de maldad. Sí. De maldad o algo que no conoces, pero que es terriblemente malo, ¿no? Sí. Entonces, Satán, el demonio, el diablo, Belcebú, etcétera, ¿no? Pero lo que se me hace así todavía, digo, no manches, o sea, eso lo veías desde hace siglos y siglos y siglos y todavía la fecha sigue pasando. O sea, no digo solo... Ellos, bueno, pues son un país musulmán. Pero todavía, o sea, aquí también entre católicos y todo. Que realmente se habla mucho de que muchos países, y sobre todo aquellos, bueno, que no son muchos, porque el ejemplo más inmediato que tenemos es Irán, que es una teocracia, pues prácticamente hay prácticas de la Edad Media, literalmente, son prácticas de la Edad Media. Utilizan cosas modernas, ¿de qué? Pues armamento, porque pues es un mismo que vayan con flechas y con caballos y todo eso, pero eso que dice Rubí, o sea, el demonio está presente en todas partes, nada menos el día de ayer, que luego platicaremos. Estaba viendo un reportaje, no sé qué número de reportajes, porque ya he visto varios de esos, sobre los exorcismos. Ya habla de que católicos, musulmanes, budistas, hindúes, tienen tienen sus exorcismos, tienen su manera. Entonces, cada religión tienen, pues el demonio ataca de una manera diferente, porque pues, imagínense un hindú, ¿verdad? Acá y que digan, no me pongan una cruz. Cabrón, ¿cuál cruz o qué? Es que es un diablo cristiano, cabrón. Órale, güey. No, pues, ¿sabes qué? Pues, háblale a un sacerdote, güey. Pues es que no sabe cómo está el pedo aquí. Pues aquí, Shiva, Vishnu y son los que rifan, pero bueno. Exacto. Entonces, sí, pero bueno, nomás al rápido lo que quería ir es que, o sea, ¿cómo no agarramos la onda, pues, de que ese es solo un mecanismo de defensa, ponerle el nombre del diablo a cualquier cosa que desconoces y ya, o sea, ¿por qué no aprendemos mejor Porque no es la manera de que aprende la manera. Es que un miedo inculcado desde que eres muy pequeño es complicadísimo, casi imposible de sustraer, imposible de sustraer. Pero pues, en fin. Entonces, pues en 1984 también, 1985,
cuando ya los iraquíes tienen la ciudad de Susanguer y se estaban viendo atacados los iraníes con misiles. Llegan los gringos y a través de Oliver North era un teniente que estaba al mando de John Poindexter. Tanto John Poindexter como Robert McFarlane eran asesores de seguridad. Ok. O sea, no le va a ser directamente Ronald Reagan, pero va Oliver North y en ese tiempo, bueno, el que vi en una entrevista en donde el que estaba platicando era el secretario de seguridad, más cuando lo estaba platicando ya era el presidente, el que tiene un nombre sote largo, Mohamed Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Ah, sí. Él estaba platicando de eso. Y les dije que para cosas prácticas íbamos a decir Hashemi Rafsanjani. Y sigue estando largo. Bueno, Hashemi. Entonces llegan y le dicen, ¿sabes qué? Pues te vendemos misiles. Ay, pero Satán, el gran enemigo, ¿necesitas misiles o no? No, pues sí, ok, te los vendemos. Pero fíjate cómo va a estar el asunto. Nosotros te los vamos a vender, pero tú no nos vas a dar el dinero a nosotros, a Estados Unidos. Porque, obviamente, ya, ¿qué pasó al Congreso, verdad? Uh-huh. ¿Cómo que le estás vendiendo misiles a Irán si somos súper enemigos ahorita? Ahorita es nuestro peor enemigo ahorita es Irán. Lo que vas a hacer es... Se lo vas a dar a Nicaragua. Se los vas a dar a los contras de Nicaragua. Uh-huh. Porque en ese tiempo precisamente los sandinistas habían logrado hacerse del poder en Nicaragua y pues los contra o contra los sandinistas pues había que darles recursos desde armas y dinero, pero no podía pasar a través de Estados Unidos, sino que había que hacer había que hacer una desviación para que fueran directamente dentro. Entonces el que se iba a encargar de esa chamba, el que se iba a encargar de tratar era John Poindexter y Robert McFarlane. Pero el que iba a llevar prácticamente los recursos sería Oliver North. Y su secretaria, que era un bombón la secretaria, pero no, esta mujer estaba tan guapa que después se hizo una película sobre el affair, ¿cómo se llamaba? Como Irán-Contras Affair. Ah, ok. Y ella actuó, dijo, sí, yo le entro, ¿cómo no? Vámonos. O sea, pero hasta la secretaria de Oliver North estaba bien metidaza. Wow. Órale. Entonces, y ahí se empieza a dar a conocer, ahí empieza a salir el tema de los Irán-Contras. Yo asumo, sin que me conste porque no hay por dónde, porque un buen tiempo los iraníes disfrazaron muy bien sus... Yo pienso que salió de Conia-Decir en esto es lo que andan haciendo. Para exhibirlos, pero al mismo tiempo recibiendo los misiles. Entonces, pues ya empezaron guerra de misiles, cabrón. Ya los dos estaban recibiendo. En 1986, entonces empezó, como ya estaban, o sea, cada vez que había como una especie de empate, digamos, en cuanto a recursos, entonces Irak era el que tomaba una iniciativa. Y entonces empezó a atacar los buques petroleros de Irán en el Golfo Pérsico. Y como en Irán, el Golfo Pérsico es como una recta y luego hay una curva bien cerrada, pero bien cerrada, que es el estrecho de Hormuz. Y ahí es Irán. O sea, si Irán un día se le ocurriera así, cerrar el estrecho de Hormuz, que está pero facilísimo para hacerlo porque está totalmente pegadito con él. Una parte es de Irán y la otra parte es de Arabia Saudita. Pero si lo cierra, el 30% del petróleo en el mundo ya no pasa. Oh, maldita sea. 30%. Diablos. Entonces, y Irak empezó a atacar buques y Irán empezó a hacer lo mismo. Pero Irak, como Arabia Saudita y como Kuwait son ¿cómo se dice? Ellos son sunitas, no son chiitas. Entonces hasta a ellos también les tocaba. Entonces Kuwait le pide a Estados Unidos, oye, ayúdanos a defendernos de eso. Entonces Estados Unidos manda dos fragatas y un destructor
al Golfo Pérsico. Entonces, pues inclusive algunos barcos de Kuwait, algunos buques de Kuwait, buquetanques, van llevando bandera norteamericana. Ay, güey. O sea, con el objeto de que no me ataques, güey, porque acuérdate que yo te vendí. Así te va a ir. Así te va, y aparte acuérdate que yo te hice el paro con los misiles, cabrón. Y entonces ya era de muy común los ataques, pero háganle cuenta que Estados Unidos era como la policía. ¿A dónde, mi rey? A ver, a los dos países. Entonces prácticamente era el policía y pues no le agradecían, pero el que sí le agradecía era Kuwait, que Kuwait está en la pura esquinita. Ah, sí, sí, en el mapa ahí se ve. Entonces, ya empieza ese momento de los ataques, bueno, de los ataques en el Golfo Pérsico, pero defendiendo a los gringos, o sea, por así decir, de cada cuatro buques, por lo menos uno se lo tornaban. El 25% sí recibía ataque, que era mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. El 25% del 30% es el 12%, ya no pasaba. Es un chingo. Entonces se estaba yendo hacia arriba el precio. El precio. Entonces, pues también el mundo, como muchas veces pasa, gringos, por favor, hagan algo. Pero ahora sí, no, pinches vatos, se andan metiendo, ¿no? Que sí ha pasado muchas veces eso, pero pues así es esto, cabrón. O sea, sí, vas a ser el malo. Tú no vas a ser el malo. Sí, o sea, están metidos en todo, ya no nos gusta, y pues, pero aparte ellos lo provocaron, pero... Y aparte se benefician, o sea, no más es así de que es como el policía corrupto. Sí, exactamente. O sea, okay, no lo hacen de la bondad de su corazón, no. Yo agarro la pero pues repórtate, man, porque si no, pues más adelantito yo lo dejo salir de la patrulla. Sí, sí, sí. Literal. Exactamente, así, pero en el mundo. De todo el mundo. A nivel mundial. 1987 ya a finales de 1986 prácticamente ya estaba en un punto muerto cuando porque los dos estaban ferozmente atacándose. Entonces llegan a Basora los iraníes, a Basora, a su ciudad y puerto más importante, el que estaban defendiendo hasta Chimuelo, hasta sin dientes. Entonces se hace una guerra tremenda, o sea, se hace un ataque horroroso. Y para ello, como les dije, al no tener blindados del calibre, porque déjenme decirles que luego la Unión Soviética, en ese tiempo, todavía la Unión Soviética, también le empieza a vender a Irak. Porque entonces ya Estados Unidos y los soviéticos pues ya estaban de la manita. Y los vendiéndole ¿cómo se llama? Misiles y vendiéndole tanques. Y a los iraníes, China le estaba vendiendo, el que dijo que no, yo nomás voy a ver, y le estaba vendiendo tanques T-34, eso es lo más gracioso, o sea, eran tanques, los T-34 son de origen soviético. Ay, no. Entonces ya los chinos ya lo estaban copiando casi fotostáticamente, cabrón. Ay, no. Oye, ¿por qué tienen estos güeyes tanques T-34, güey? Mira, madre en China, es que no. Malditos, los pidieron en Temu. Los pidieron en Temu, cabrones, hijos de su... Pero pues los iraníes tenían con qué hacer algo que no era... Está por demás decir que no eran la misma calidad, ¿no? Mientras un tanque de veras soviético equivalía a 4 de los chinos, cabrón. Pero bueno, tenían algo. Tenían algo. Pero aún así logran... Pero... Si vas a penetrar, si querían penetrar a las trincheras de Basora, y estaba retacado de minas, entonces pues de por sí no eran muy buenos tanques, y luego con esas, ¡pum!, pues volaban en pedazos, ¿no? Entonces
ese era el método que utilizaban los iraníes, que se llamaba avance por saturación. ¿En qué consistía? Consistía en que un montón de niños, adolescentes y adultos se pusieran en filas de 6 en fondo, pegaditos unos contra otros, y ellos avanzaban. ¡Pah! Tronaba una mina, murieron 3. ¡Pah! Otra mina, murieron 4. ¡Pah! Otra mina, murió 1. Madre. O sea, se estaban convirtiendo en cangrejos humanos. Les digo cangrejos porque desde la Segunda Guerra Mundial, inclusive eso fue un invento de un inglés cuando llegaron a Normandía. Ah, ok. ¿Desembarco? El desembarco de Normandía son unos tanques que tienen hacia adelante una especie de rotador con unas cadenotas y va pa, 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 y hace que estallen las minas. Órale. Desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues sí. pero los iraníes tenían gente que se iba a ir inclusive los niños adolescentes traían, y todos traían una media luna que decía, inclusive hasta estaba hecha en Taiwán, porque en Taiwán empezaba a descollar en ese tiempo con cosas pues baratas, que decía el ayatolá era una llave, el ayatolá me dio una llave al paraíso. A cada uno de los niños que iba y de los adolescentes se los llevaban. Les voy a mostrar esta foto. Ay, no mames. Miren, ahí van los niños. Parece que van de paseo, ¿se fijan? Inclusive traen hasta mochilas. O sea, ¿para qué le estás dando? ¿Mochila para comer en el paraíso? ¿O mientras llegan al frente? No tengo palabras, pues, o sea... No mames, la pinche manipulación ahí, la propaganda. Hacia el frente y sabían lo que iba a pasar. No creen que les decían, miren, vamos. No, ellos sabían perfectamente a lo que iban. Les voy a leer bueno, este es de un soldado. Uh-huh. O bueno, es de un sargento que se apellida Casadín y dice así: algunos de los soldados se ofrecieron como voluntarios para abrir el campo minado. Mi cuerpo tembló. Lo que había escuchado de la operación Jerusalén, camino en Bostán, tenía que verlo ahora, porque hubo una operación que se llamaba Jerusalén. Ajá. Para llegar a la ciudad bueno, una de las ciudades que estaba tomada. Ahorita me recuerdo el nombre. Uh-huh. Quería verlo ahora. Frente a nosotros, el primer batallón formado por voluntarios estaba sentado cerca del corte del terraplén y hacia el campo minado. Cuando escucharon el mensaje, algunas personas se pusieron de pie, muchos dijeron al unísono: es obligatorio salvar vidas en el Islam. Habrían de sacrificarse para salvar más compañeros. No fue fácil observarlos en la oscuridad de la noche, cuya única luz eran las balas y las explosiones cercanas bajo el fuego de RPG. RPG es como es una granada disparada con un lanzagranadas. Como un lanzagranadas. Fuego de RPG y morteros. Aquellos que fueron sinceros en su determinación se empujaron hacia adelante, por delante del resto. Los vi pasar por el corte del terraplén y explosión detrás de cada explosión. No se oía ningún sonido de morteros. El sonido era suave y gentil. Yo quería llorar. Sabía que lo estaba escuchando era tal el sonido de cuerpos humanos explotando sobre minas y haciéndolas añicos. Cuando entré en el pasaje me llené de odio. Mis lágrimas fluyeron. Disparamos RPG que pasaron sobre los cuerpos de los mártires. Los cuerpos fueron fragmentados y podían encontrarse trozos humanos a cada lado del camino. Mames. Esta era la manera de avanzar. Para que ya el puño de restos humanos destrozados, entonces ya avanzaron los blindados. Viva la guerra. Entonces, en Basora, eso sucedió cantidad de veces y fue una lucha tremendísima hasta que lograron los iraquíes repeler el ataque, pero hubo 100,000 muertos. 100,000 muertos. La batalla de Basora. Porque en una lo intentaron tomar, pero lo lograron repeler. Y ahora, es importante para mí
explicar el contexto religioso de lo que es ser chiita y lo que es ser sunita. Sí, ok. Ser sunita, los sunitas, el ritual, todo lo que tenga que ver con el Islam es igual. Son los mismos preceptos, son los mismos rituales, etcétera. ¿Con qué diferencia? Que los ayatolas son descendientes del profeta, según esto. Y ante los sunitas es por elección, o sea, el que es el ¿cómo se dice? Como el Shah o como el califa. Ok. Uh-huh. El califa son personas que son decididas a través de un grupo de religiosos, de imanes se llama, Uh-huh. y que determinan pues quiénes van a ser el califa y quién va a determinar o va a lograr que sea uno de los dirigentes, por así decirlo. Casi como eligen al papa. Así, pero con varios, o sea, en vez de un solo papa hay varios Okay. califas, ¿no? Ya. En la antigüedad había uno y uno se acababa, pero hay diferentes, ¿no? Los imanes pues también son así como señalados como personas algo muy santas, uh-huh. Entonces podrían estar. Y ellos no eran descendientes del profeta, su líder era Muhammad Abu Bakr, que era suegro, era suegro y primo del profeta. Perdón, no estoy seguro que primo, pero era pariente, pero era su suegro, el papá de Fátima, una de sus esposas. Ok. Entonces, Muhammad Abu Bakr es el que para los sunitas es el verdadero designado por el profeta para continuar con su ¿cómo se dice? Con la religión, para continuar con los preceptos del Islam. Hasta ahí. Entonces, los chiitas no. Los chiitas dicen no. El que debió ser, el que es el descendiente, es se llama Qasim Abu Ali Khaled. Y ellos, Ali fue asesinado y para ellos es un mártir. Fue asesinado. Entonces, pero él era realmente el descendiente. Tengo que decirles el nombre correcto, perdón. Abu Hassan Ali Talib. Ok. Y él, en el año 680 de nuestra era, uh-huh. hubo un mártir que fue mártir por haber proclamado que el que era el líder era Abu Hassan Ali Talib, y ese era Hussein Abu Ali. Ese fue un mártir y lo mataron en la guerra de, bueno, en una batalla, en la batalla de Kerbala. Okay. De hecho, cuando estaban atacando los iraníes, una de las ciudades que era como una especie de ruta que se llamaba Hassam y Kadilla, le llamaban Kerbala 5, que también al mismo tiempo era ese ataque lo hicieron junto con la batalla de Basora. Y así se llamó Kerbala 5, porque para ellos era la batalla de Kerbala. Uh-huh. Fue tan prominente porque fue en el momento en que el mártir defendió a Ali Talib, y por lo tanto la religión del Islam chiita nace del sacrificio, ¿sí me va a entender? Uh-huh. Mientras los sunitas es de, ok, pues
por ejemplo, en Arabia Saudita, el rey Faisal, o sea, siguen teniendo un poder dentro de la tierra. Ajá. Pero acá son descendientes del profeta y son descendientes de mártires, los chiitas. De ahí que, por ejemplo, en la guerra de Irán-Irak, el primer mártir fue un niño de 12 años con un chaleco. Fue el primer mártir que se fue hacia el ejército contrario y explotó. De ahí nació esa terrible tradición de los mártires, ¿no? No mames. Por eso se llama que los mártires, ¿no? Entonces, para el chiismo es muy diferente el concepto de lucha, porque si eres mártir en la lucha, mejor todavía. Te conviertes en un instrumento de Alá para luchar contra los infieles, los que están incorrectos. Ajá, exacto, los que están incorrectos. Y aparte tú, pues, obviamente vas a tener vida después de la vida, claro, y allá te van a premiar. Les dieron sus llavecitas. Al paraíso, mano. Van las llaves al paraíso, ¿no? Qué padre. Entonces, ya en 1982, dice, antes, ya les había dicho que ya Irak inclusive estaba desgastado. Y entonces, ya los países a nivel mundial en la ONU dicen, no, vamos a provocar un alto al fuego. Yo creo que todos quieren un alto al fuego, ¿verdad? Y quieren un armisticio. Y con mayor razón Irak aceptó de inmediato, sí, está bien. Y dijeron, órale. Irán con mayor razón, pues es el país que se vio atacado, sí, pero sí. No, señor, al contrario. Porque lo que había pasado es lo que les estoy diciendo ahorita. Sí, ya, en plan mártires. O sea, ante el ayatolá tenía el problema de que mucha población del país, casi una tercera parte, estaba en contra de que Irán se convirtiera en una teocracia. Tenía enemigos, tuvo que hacer matazón y meterlos a la prisión. Pero los saca de prisión y se unen a él con fanatismo. Entonces, ¿ustedes creen que él iba a querer detener la guerra? Si la guerra se había convertido en un método de unión y de profesión y de adoración hacia él y hacia Irán, ni de broma. Dijo, no, que siga la fiesta. O sea, él no hubiera podido encontrar una mejor forma de aglutinar a toda la población. No lo hubiera podido encontrar. O sea, los iraquíes le hicieron el paro sin querer, ¿no? No manches. Eso fue en 1982. Entonces, pues siguió la guerra. Como les digo, ya en partes ya decía Irak, oye. Ya estuvo, pues. Ya estuvo. Ya en 1988. Perdón, esa es una característica de lo que hacen los líderes de culto, es encontrar un enemigo común y nada une más a la gente que saber que están todos juntos en contra de un enemigo. En contra de un enemigo, exactamente, ¿no? Eso es. Para 1988 ya se había llegado a un punto en el que ya prácticamente en el mundo le decían, ¿sabes qué? Vamos, ya paren la guerra, ya es momento de parar. Y los iraquíes ya los habían atascado, los gringos y los soviéticos ya los habían atascado de armas, cabrón. Los habían atascado de armas. Tan es así que les voy a mostrar una revista que me llegó en 1989. 1989. Ah, no, perdón, esta no es esta otra. Pero en fin, también es el mismo. Ya Saddam Hussein se había convertido en el enemigo público número 1 de Estados Unidos, cabrón. Lo habían retacado de armas. Lo habían convertido en una potencia. Y entonces, ya a principios de los 90, pues ya adivinen quién es el malo, ¿verdad? Porque ya en 1989 ya había muerto el Ayatollah Khomeini. En 1988, aún seguían las cosas calientitas y Irak aceptó, dijo, ok, ya le paramos. Pero resulta que en agosto, en septiembre, finales de septiembre, específicamente el 28 de septiembre de 1988,
una fragata, una fragata gringa, dispara contra un avión del vuelo 665 de Air Irán y mata, y al dispararle el avión se desploma y se mueren los 292 pasajeros, cabrón. Civiles. Okay. Civiles. Puro civil. Entonces, Ronald Reagan, la Armada gringa dice que fue una confusión porque creyeron que era un F-16. Ellos no tenían F-16. ¿Quién tenía? Los tenía Israel. Los Fighter Falcon. Entonces, Ronald Reagan le dice al Congreso, Ronald Reagan pide disculpas a Irán por el error, por el terrible error, la confusión, porque el Congreso no le dijo, ¿cómo vamos a decir eso? O sea, es obvio que, ¿cómo va a confundirlo un marino, un capitán con esa capacidad que tienen? ¿Cómo va a disparar a un avión civil creyendo que era un avión caza? Ni la velocidad, ni el tamaño, ni la forma, o sea... Ya sé. O sea, entonces, en ese momento, Irán, o el ayatollah, se dio cuenta de que era como una especie de, ¿sabes qué, güey? Pues a lo mejor nos vamos a seguir confundiendo sin querer, cabrón. Si no le paras. Entonces, contra su voluntad, el 20 de agosto de 1988, para la guerra de Irán y Irak. Vaya. Y al que después se vio, o sea, estuvo muy sospechoso porque el capitán, el almirante William Rogers III, que era el almirante de la fragata, lo premiaron, cabrón. Según esto, el premio fue por haberse mantenido ahí firme cuando estaban los madrazos, todo eso. Pero la mayoría dice, no, el premio fue por haberse tronado ese avión, que mató 292 civiles. Pero causó que ya se parara todo. Pero ya, pues hizo que los iraníes dijeran, no, pues estos güeyes van a confundirnos cada ratito con algo, ¿no? Ay. Y se firma el fin de la guerra, dejando a Irak atascado de armas y endeudadísimo. Y también los iraníes endeudadísimos, que luego se repusieron, que inclusive de inicio no podían con la guerra porque estaban sufriendo estaban siendo vetados por los países del G7 y de Estados Unidos, todos, claro, a no venderle ni armas, no venderle ni combustible, no venderles insumos de ningún tipo. Entonces Irán se le estaba viendo bien complicada. Entonces, termina la guerra, donde se quedó las fronteras exactamente como estaban en el inicio. Nadie ganó un metro, siquiera. Entonces, hay cronistas que dicen, ¿para qué sirvió la guerra? Pues sirvió también porque a finales de 1987, Irak, con el pretexto de que los kurdos estaban ayudando a Irán, lo atacó 2000 entre pueblos y ciudades, y a los mismos iraníes les tocó. Estados Unidos no dijo nada, pero hubo entre 80 y 100,000 muertos. Yo no me encontré la revista esa de Newsweek, donde se ve el tendedero de kurdos muertos por el gas sarín, el gas mostaza. O sea, ¿y eso dónde lo iban a obtener los iraquíes? Pues, los gringos los vendieron. Y ya en 1990, cuando ya era enemigo público, Estados Unidos publicó las imágenes de horror de cómo los iraquíes mataron a su propia gente, a los kurdos. Desde 1925 había sido declarado como un ¿cómo se llama? Como un crimen de guerra, utilizar. Sí, armas químicas, ¿no? Armas químicas. Uh-huh. Entonces, ¿y quién las tenían? Pues los gringos,
decomisados a los alemanes. Decir. Sí. Sí, porque cuando entraron ya los gringos, ya no se utilizaban. Uh-huh. Pero pues ahí los tenía yo. Ahí los tenía, hombre. Ni modo que lo tire a la basura. Ni modo que lo tire, les va a hacer más daño a los pescados, hombre, a los peces. Entonces, terminó la guerra, pero, pues, fíjate, nadie ganó un metro, nadie ganó. Bueno, aparentemente Irak quedó poderosísimo, pero en realidad el que mejor se benefició, que más se benefició, fue Irán, porque ahora ya tenía toda su población cohesionada y toda su población sometida a las órdenes del ayatollah. Ahorita, cuando murió el ayatollah Khomeini, quedó Ali Khamenei, que es el actual ayatollah, aunque cambien de presidente. No sé si se acuerdan, en el año 2010, 2012, había un presidente bien perro que todos los días, casi como las mañaneras de López Obrador, salía a decir que había que destruir Israel. Sí. Él se llamaba... bueno, no recuerdo ahorita su nombre. Él estaba de ayatollah Ali Khamenei. Entonces, este presidente, o sea, puedes cambiar de presidente, pero de lo que no cambias es el ayatollah. El ayatollah está hasta que muera, hasta que Dios lo llame. Uh-huh. Y como ha generado muchos mártires, pues yo pienso que... No, Alá, ¿cómo lo quiere? No, es mi preferido ese muchacho, ¿no? Ahí es así literal, el preferido de Dios. Ya me acordé el nombre de ese presidente, Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad. Okay. Entonces, pues, esto fue la guerra de Irán-Irak, donde se enfrentaron dos maneras de pensar, dos religiones que tenían ratos calientitos y aquí se dieron hasta con la cubeta, y donde sometieron a un país que Irak está pasando la mala ahorita y que está participando prácticamente con Irán, y generaron una potencia religiosa sumamente fanática, que es Irán. Entonces, no es que haya quedado igual. Le dieron el poder a su peor enemigo, lo hicieron poderoso a su peor enemigo. Le dieron de comer espinacas a Popeye. Y aparte a Irak lo llenaron de armamento. Lo llenaron de armamento, pero ahí tenemos otra situación, que fue la guerra del Golfo, y que sería otro capítulo, pero eso ya después lo platicaremos, porque está también muy interesante y fue de cuando... Bueno, lo voy a decir así, grandes rasgos. Uno de los que le ayudaron mucho fue Yemen. Ok. Entonces, cuando termina la guerra, Irak se vio lleno de armamentos, pero pues sin mucha comida, sin mucho pues que hacerse de recursos, ¿no? Entonces, los demás países, oye, pues me debes, ya a todo el mundo le debían. Entonces, Irak les dice a los yemenitas, ¿sabes qué? Ayúdame, cabrón. Mira, estoy endeudado por defenderte, cabrón, porque acuérdate que tú fuiste los que todos los días estabas chingando, cabrón, ayúdame, que estos güeyes se me vienen y la chingada, porque tú eres sunita, también, igual que Arabia Saudita. Entonces, pues necesito que te reportes conmigo. No, al contrario, tú me debes. Acuérdate que yo te presté para... No, güey, pero era para defenderte a ti, no, tú me... O sea, y el caso es que en 1990, pues Irak invadió Yemen. Kuwait, perdón. Dije Yemen. Yemen ahorita son los hutíes. Kuwait. Invade Kuwait, que es riquísimo. Y Estados Unidos, todos los demás países sí están bien ofendidos. ¿Cómo que se te ocurre invadir a Kuwait? No, nosotros no andamos... Con nosotros no condonamos eso de andar invadiendo. Eso sí, no te lo vamos a perdonar, güey. Y fue cuando precisamente una coalición internacional ataca a Irak, y en 40 días se acabó la guerra y ya liberan a Kuwait, pero pues Kuwait está nadando en petróleo y pues no convenía, ¿verdad? No convenía que estuvieran ahí presentes, ¿verdad? Dijeron, ¿por qué tan solito con ese? Tú solito, está bien chiquito, híjole, que eres un perverso. ¿A dónde tan solo y con tanto petróleo? ¿A dónde tan solito y con tanto petróleo en tu camionetón? Bueno,
Pues bueno, miren, ya le recomendé la película. Este es de Sin pelos en la lengua, donde viene precisamente donde hablan el Irán Gate. Este Irán ultra secreto, que es donde Israel. habla de Israel ultra secreto, donde habla de la operación Ópera, de cómo destruyeron Osirak. Luego, no puede faltar, de Rafael Gómez Parra, Khomeini, el profeta de la guerra. Y esta revista ya se les había recomendado, es un dossier sobre Irán, las costumbres, la gastronomía, los lugares turísticos, todo sobre Irak está en esa revista. Vaya. Pero no habla nada de guerra ni nada, habla algo más, permítanme. Fíjense que este es el monumento más famoso en Irak. Son las espadas de Al-Qasidiyya. Fue cuando en el año 636, la batalla de Karbala, los sunitas, estos musulmanes someten a ¿cómo se llama? A los sasánidas persas. Es cuando convierten a todo Persia en musulmán. Por eso, por eso dice las espadas de Al-Qasidiyya, es el monumento más famoso en Irak. Y fue como a partir de eso, de cuando estaba la dinastía sasánida de los persas, se convirtió al Islam. Pero ellos siguieron la línea de los mártires, que fue como unos 50 años después. Por eso son chiitas 100% en Irán. Pues muchísimas gracias. Ojalá que hayan, pues con lo menos que se haya obtenido alguna información de por qué ciertas situaciones se dan en esa zona y cómo es que Irán se hizo tan poderoso y tan amenazante. Sí, y de hecho me gustaría a partir de esto a ver si a ti te late también algún episodio donde también se explicara pues el pedillo de a ver, ¿por qué después, o sea, si empezaron siendo amigos, pero por qué después enemigos con Saddam Hussein y luego el pedillo con Osama Bin Laden y todo ese pedo, sí, ¿no? ¿cómo? Sí, estaría es todo interesante. Es todo un capítulo, no, claro. Definitivamente, ¿no? Sí, y pues para ir teniendo más contexto de las cosas importantes, o bueno, es que yo siento que el mundo cambió desde el 11 de septiembre. Sí. O sea, no ha sido lo mismo. No, y aparte, a partir de esta guerra, Irán y Irak, que no es tan famosa, porque no es tan famosa. No. También el mundo cambió, ¿eh? Ya las cosas no fueron igual. Sí, y sí está cabrón. O sea, es que el mundo sí se centra mucho en lo que pasa en Europa, y si no está en Europa, no lo difunde. Así es, tanto. No tiene la misma divulgación. O si no pasó en Estados Unidos, si no pasó en Europa, no pasó. Xon. Ya esos son solo pedillos de gente salvaje y rebelde. Y ya. Exactamente. Bueno, ok, vamos a los saludos. El primero es para Miguel Ángel OZ07. Dice que pensó que nos habíamos retirado por las semanas que no subimos episodio, que nos extrañó, que somos su podcast favorito de historia. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Pues sí, no nos retiramos, solo hubo complicaciones. Sí, como les dijo Rubí, tuvimos algunas complicaciones, ¿no? De familiares y de trabajo. Así es. Pero aquí estamos. Así es, sí, pues es lo... saben que no, como les dijimos, no los hemos seguido, pero pues ahora se juntaron cosas. Pero qué bueno, aquí seguimos. Gracias, un abrazo, Miguel Ángel. Gracias por extrañarnos. Un abrazo. Así es, un abrazote. El siguiente es para Mayra Rincón, que ya lo hemos saludado varias veces, pero pues es que sigue comentándonos. Entonces, con cariño le seguimos respondiendo. Nos comentó en el episodio, el primero de los de la Guerra de Reforma. Dice, ay, mi México tan herido, que qué gran capítulo fue. Gracias. También, gracias, Mayra, te queremos mucho nosotros. Te queremos y también a nosotros. Fueron unos capítulos, pues, que fueron llegadores, ¿no? Pues, así es. Nuestra patria. Exactamente. El siguiente es para Jubi Topi, así con H al inicio. Dice, la mexicana debe de ser de las historias más locas del mundo. Pues, no sé si la más loca.
pues, el mundo es un... me acuerdo a finales de los 70s había una película de Mel Brooks. Mel Brooks era un productor y al mismo tiempo un humorista que decía la loca historia del mundo. Tuvo 2 capítulos, la loca historia del mundo. Entonces es el mundo el que realmente tiene unas historias muy locas. El que está loquillo. ¿No? Exacto, y pues cada historia tiene impreso su esencia. Creo que la de Latinoamérica se parecen entre sí. Sí, la mayoría. Muchos que se parecen entre sí. O sea, sí hay muchos parecidos, ¿no? Exacto. Que caemos en dictadores y gente que nos dice, ay, yo sé lo que te conviene, ay, y ahí vamos. Y ahí vamos. Y bueno, el último es para Ignacio Acevedo, dice que gracias por los videos, dice que ve todos y que se va a pasar a comentar todos. Chingón, gracias, yo sé que lo haces por hacernos el paro, entonces te mandamos un abrazo, Ignacio, por escucharnos y por irte a comentar para ayudarnos. Un gran abrazo, Nacho, muchas gracias, Ignacio. Así es. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias por llegar aquí al final de este episodio número 200. Coméntenos si hay algún tema que les interese, si hay algo que, pues no sé, algo que puedan complementar de la información aquí del episodio. Y recuerden comentar más de 3 palabras para ayudarnos. Más de 3 palabras. ¿Saben qué? Que algunos suscriptores han puesto 3 veces el mismo dibujo. Entonces son 3 palabras. Sí, por favor. Gracias por... No, sí, pero gracias por lo de hacer los 3 emojis. Es correcto, gracias por la intención. Exactamente, solo que sí, YouTube sí se pone así como emojis no me interesan, necesito palabras. Pero esto del emoji es nomás por hacer aquí una actividad de que a ver si llegaron hasta el final, que es nomás por interactuar. Entonces, ¿cuál nos dejan? La luna creciente, la media luna. Como hablamos de países musulmanes, entonces sí. Hay que dejar la media luna. Muy bien. Por favor. Perfecto. Entonces aquí nos dejan su luna, por favor. Y suscríbanse y compartan si no lo han hecho. Nos vemos el próximo episodio y los queremos mucho. Bye. Hasta pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.